Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a un curso de milagros. Es lo que se conoce como la lectura explicada de un curso de milagros. Y esta vez estamos con el capítulo 13, El mundo inocente. Y de este capítulo 13 hemos hecho ya la pequeña introducción y el epígrafe 1, inocencia e invulnerabilidad. Y hoy vamos a afrontar pues el epígrafe 2, el inocente hijo de Dios. Este es un epígrafe largo, no es muy largo, 9 puntos, no sé, porque es un epígrafe que tiene un contenido bastante intenso y no sé si nos llevará una sesión o dos. Vamos a ver qué tal se da y sin más preámbulo comenzamos la lectura y comentario en la página 265 del libro regular y dice así: 2. El inocente hijo de Dios. 1. Bueno, este primer punto nos habla de la proyección como medio de deshacerse de la culpabilidad. Lo vamos a leer entero y luego vamos a dar una explicación un poco técnica para que quede perfectamente claro cuáles son las dos vías de deshacerse de la culpabilidad, la vía del ego y la vía del espíritu. Por lo tanto, este punto 1 dice así: el propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerse de la culpabilidad. La proyección es la vía de deshacerse de la culpabilidad que utiliza el ego. Pero el ego, como de costumbre, trata de deshacerse de la culpabilidad exclusivamente desde su punto de vista. Pues por mucho que él quiera conservar la culpabilidad, a ti te resulta intolerable. El ego siempre busca para no hallar. El ego quiere deshacerse de la culpabilidad para no deshacerse de ella, para conservarla. Pero claro, esto a ti se te hace completamente insoportable, porque en el momento en el que en ti hay culpabilidad, no puedes conectar con lo que eres en realidad, dado que la culpabilidad es una condición de tu existencia incompatible con tu naturaleza real, espiritual. Aquí en el mundo estamos ensayando vivir en continua culpabilidad, por eso el mundo es un escenario de experimentación extrema. Vamos a leer otra vez esta segunda frase y la continuamos. Pero el ego, como de costumbre, trata de deshacerse de la culpabilidad exclusivamente desde su punto de vista. Pues por mucho que él quiera conservar la culpabilidad, a ti te resulta intolerable, toda vez que la culpabilidad te impide recordar a Dios, cuya atracción es tan fuerte que te es irresistible, efectivamente. Entonces estamos siempre con la tensión de la llamada interna y a su vez, como consecuencia de la confusión y la conservación de la culpabilidad, una barrera, un muro que nos impide atender a esa llamada interna. En este punto, pues, se produce la más profunda de las divisiones. Divisiones que es lo que hemos nosotros llamado la confusión. Divisiones en la mente, la más profunda de todas. Pues si has de conservar la culpabilidad, tal como insiste el ego, tú no puedes ser tú mismo si tú vas a conservar tu culpabilidad. Ahora después veremos con la explicación técnica cómo el ego pretende que conserves la culpabilidad. Pero si lo consigue, entonces tú no puedes ser tú mismo. Nunca puedes encontrar tu naturaleza si conservas la culpabilidad. Se queda como una bonita idea en el horizonte, pero nunca alcanzas dicha idea. Solo persuadiéndote de que tú eres él, el ego, podría el ego inducirte a proyectar la culpabilidad y de ese modo conservarla en tu mente. Y entonces el ego se encarga de decirte que eres un pobre mortal, una mota de polvo en el universo, que nació de unos cuerpos, que eres un cuerpo y que con todas las características de este cuerpo de la experiencia humana, pues acabará extinguiéndose. Y entonces el ego te convence de eso y de esa manera permite que conserves la culpabilidad, porque te dice,
siendo tal como eres, absolutamente nada, una mota de polvo que se lleva al aire, o me haces caso o estás perdido. Bueno, bien, pues ahora que hemos leído el primer párrafo, ahora vamos a dar la explicación técnica de las dos maneras que hay de deshacerse de la culpabilidad. Y esto lo vamos a hacer primero hablando del sistema de pensamiento del ego, cuya principal característica es la creencia en el mal. Por eso se dice que estamos en las experiencias humanas bajo la dualidad de los opuestos, el bien y el mal. Esto es una configuración de diseño para poder tener unas experiencias en las cuales llegamos al extremo del no ser, todo lo opuesto a lo que somos realmente. Y el pilar fundamental es la creencia en el mal. Por eso se dice que estas son experiencias de dualidad. Pues bien, una vez que una conciencia tan confusa, tan limitada en la operativa de su mente, como resultado de la configuración de diseño de la experiencia humana, como es la experiencia humana, una vez que una conciencia alberga en su sistema de pensamiento la creencia en el mal, por supuesto que esa creencia le sirve de filtro interpretativo para que a continuación todo lo que percibe lo haga bajo el filtro de la existencia del mal. Con lo cual todo lo que ve fuera es malo, es hostil, es amenazador. Y esto tiene una característica importantísima, y es que albergando una conciencia, la de una persona cualquiera, la creencia en el mal, no puede sustraerse a sí misma de considerarse malo. Con lo cual, el mal lo ve por doquier, lo ve fuera y lo ve en sí mismo. En sí mismo, en la experiencia humana, es también fuera, porque tu cuerpo es un aspecto externo a ti. El único aspecto interno a ti es el espíritu. Bien, cuando una persona alberga la creencia en el mal y ve todo malo, entonces ve culpabilidad por todas partes. El que es malo es culpable y debe pagar. Con lo cual ve un mundo culpable. De hecho, la historia de la humanidad puede definirse perfectamente como la historia en la cual se ha buscado siempre aquel que tenía que pagar por algo que había sucedido, tanto a nivel individual como colectivo. Y esto nos tiene que sonar porque es una filosofía vital que seguimos aplicando. Ha ocurrido algo, ¿quién ha sido el culpable de que esto haya terminado ocurriendo? Hay que encontrarle y que asuma su culpa y pene a través de un castigo, pene de pena. Pues bien, el ego ante la culpabilidad, porque la culpabilidad es algo que lógicamente es insoportable. Podemos estar sintiéndola inconscientemente todo el tiempo, pero conscientemente solo un tiempo limitado. No te puedes estar sintiendo culpable constantemente porque entonces no vives. Entonces el ego tiene un mecanismo que te lo ofrece. Yo te ofrezco liberarte de la culpabilidad. Esa culpabilidad que sientes también en ti mismo porque no puedes sustraerte a ti mismo de tu profunda y arraigada creencia en el mal. Entonces yo te ofrezco la solución. La solución es la siguiente. Es que tú no eres el culpable en realidad. Es que son todos los demás. Es el mundo, es el entorno, es la sociedad, es toda la gente que te rodea. Todo es culpable. Entonces, lo que ofrece el ego para liberarse de la culpabilidad es la proyección. Es proyectar la culpa fuera de ti. Y de ese modo dejas de sentirla conscientemente. Es decir, dejas de ser consciente de que la sientes. Esto hay que matizarlo. Pero sigues sintiéndola porque no te has liberado de ella. Y entonces sigues sintiéndote culpable y ahora no sabes por qué. Porque ahora que has decidido, porque has proyectado la culpa fuera de ti, que los culpables de todo son los demás y que tú no tienes culpa de nada y que tú eres una simple víctima y que lo único que tienes que hacer es conseguir que los demás asuman su responsabilidad, su culpa y su compensación con respecto a todo el daño que te han hecho, una vez que asumes eso, tú ya conscientemente no piensas que seas culpable.
pero sigues sintiéndote culpable inconscientemente, porque la proyección de la culpabilidad es una solución que el ego ofrece para aparentar liberarse de la culpa, pero su propósito real es conservarla en ti, porque si tú no conservases la culpa en ti, te conectarías inmediatamente a tu esencia, al espíritu, a Dios, y abandonarías al ego. Y el ego no quiere dejar de vivir, el ego quiere sobrevivir, el ego no quiere fenecer, el ego no quiere extinguirse, el ego vive de que tú conserves la culpa. Entonces constantemente te está ofreciendo la herramienta de la proyección. Cada vez que ocurre algo, tú no asumas ninguna responsabilidad, siempre son los demás, te ocurra lo que te ocurra, siempre va a haber alguien a quien culpar. Bien, esa es la forma de aparentemente liberarse de la culpabilidad que te ofrece el ego. Y ahora vamos a ver la verdadera forma de liberarse de la culpabilidad. La verdadera forma de liberarse de la culpabilidad es sencillamente entendiendo, comprendiendo una serie de conceptos que nos ofrece la espiritualidad profunda, una serie de conceptos que Jesús es maestro en ofrecer. Y entonces lo que permiten esos conceptos más elevados es entender que realmente no hay culpa. No hay culpa. ¿Por qué? Porque realmente no hay mal. Esto es una visión muy metafísica, muy elevada. Esto, para poder entenderlo, requiere, al menos momentáneamente, elevar los dos ojos al cielo. Es decir, plantarse en planteamientos, valga la redundancia, absolutamente metafísicos y elevados. Una vez que tú entiendes conceptualmente que la culpa no existe, gracias a la información espiritual, puedes empezar a disolver la creencia en el mal en tu mente. En realidad es al contrario. Es la creencia en el mal en tu mente la que, una vez completamente disuelta, eliminará todo rastro de culpa. Una vez que en tu mentalidad, en tu sistema de pensamiento, no quepa la idea de mal, entonces en ningún momento quedará la más mínima mácula de culpa, con lo cual no habrá nada que proyectar, con lo cual no habrá tampoco una culpa inconsciente conservada en tu interior. Con lo cual, dos formas de liberarse de la culpa: la verdadera, la expiación, el deshacimiento del error, la comprensión a través de la información espiritual profunda de esos conceptos elevados, qué ocurre en realidad, quiénes somos realmente, quiénes son los demás, y de ahí entender, claro, esto es un experimento, claro, ya sé quién soy y además lo siento, con lo cual voy a empezar a abandonar el paradigma de la creencia en el mal en mi mente. Primera forma de liberarse de la culpabilidad, la verdadera. Segunda forma, la falsa, no te libera, te la ofrece el ego para en realidad conservarla. Es la proyección. Es que cuando tú sientes conscientemente una culpa tan intensa que se te hinca en el corazón, la solución rápida, la solución entre comillas, no es solución, pero es lo que te ofrece el ego, es proyectarla sobre alguien. No, el culpable eres tú tienes la culpa, mis padres me habéis educado mal, el sistema me ha privado de oportunidades. Cualquier cosa, cualquiera, es culpable a efectos de proyección con tal de que tú te liberes aparentemente de esa culpa. En realidad, como tu creencia en el mal sigue ahí inconscientemente, la culpa sigue hincada en tu corazón. Y esto es lo que está explicando en este primer párrafo Jesús, en este epígrafe, el inocente Hijo de Dios. La inocencia conlleva el completo desterramiento de la idea del mal de tu mentalidad. No hay otra manera. Vamos a seguir con la explicación de Jesús. Y dice el punto 2. Observa, sin embargo, cuán extraña es la solución que el ego ha urdido. Proyectas la culpabilidad para deshacerte de ella, pero en realidad estás simplemente ocultándola. Yo conscientemente antes podía pensar que este acontecimiento había sido causado directamente por mi culpa,
podía pensarlo, y ahora, como ahora pienso que es culpa de alguien, de otra persona o de otra cuestión fuera de mí, pues en realidad ya está. Pero tú en tu interior sigues sintiéndote culpable. Esto es una sensación que la tenemos todos. ¿Cuántas veces hemos culpado a otro? Sobre todo cuando teníamos muchísimo miedo de asumir la responsabilidad de decir, sí, sí, yo soy el causante de esta situación. Por ejemplo, en tus circunstancias personales, en la deriva que ha tomado tu vida, en dónde estás ahora mismo con respecto a dónde podrías estar, en la sucesión de decisiones encadenadas que has ido tomando. No quiero asumir esa responsabilidad, con lo cual es todo lo demás lo que tiene la culpa de que yo haya acabado donde estoy, pero tú te sigues sintiendo culpable porque tú sabes cuál es la verdad. Sin embargo, es una solución temporal. ¿Cuán extraña es esa solución temporal que el ego ha urdido? Sí, claro que es extraña, porque no es solución. Proyectas la culpabilidad para deshacerte de ella, pero en realidad estás simplemente ocultándola, pasándola del consciente al inconsciente. Experimentas culpabilidad, pero no sabes por qué. Te sigues sintiendo culpable, porque inconscientemente sigues sabiendo, inconscientemente es que has apartado de el vértice de tu mente la idea de tu responsabilidad, la has apartado, pero aunque esté apartada y bajada del vértice hacia puntos más bajos de la pirámide de la mente, sigue estando ahí. No te puedes engañar. Y por lo tanto experimentas culpabilidad, pero no sabes por qué. Al contrario, la asocias con un extraño surtido de ideales del ego en los que, según él, le has fallado. Claro, 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 claro. Yo puedo proyectar la culpa, culpar a los demás, pero en mi relato interno, ajá, amigo mío, ahí ya es más difícil mentirse. Y de fondo tú sabes cuál es la responsabilidad. Si tú tienes creencia en el mal, en tu mente, albergada en tu sistema de pensamiento, en tu mentalidad, entonces tú confundes responsabilidad con culpa. Y es muy diferente. Una cosa es, objetivamente, la ley de causa y efecto, esto causa esto, y otra cosa es, como esto causa esto, esto es malo y hay que castigarlo. Entonces tú confundes culpa con responsabilidad. Al revés, confundes responsabilidad con culpa y piensas que eres culpable, que eres malo y que por lo tanto eres susceptible de castigo. Sin embargo, no te das cuenta de que a quien le estás fallando es al Hijo de Dios al considerarle culpable. Claro que sí. Sí, estamos experimentando el no ser. Y experimentar el no ser implica fallarnos a nosotros mismos y a cualquier otra persona. Fallarle profundamente. ¿En qué? En que no estás reconociendo quién eres en realidad, con lo cual te estás traicionando a ti mismo y por ende, como consecuencia complementaria, no estás reconociendo quiénes son los demás y también les estás fallando a ellos. Pero con fallarte a ti mismo vale. Lo demás es secundario. Al creer que tú ya no eres tú, no te das cuenta de que te estás fallando a ti mismo. Efectivamente, sigues albergando la culpabilidad aunque la proyectes. Eso te impide conectarte con el espíritu y reconocer quién eres. Eso supone una traición a lo que eres en realidad. Te estás fallando a ti mismo. No te reconoces. No sabes quién eres ya. No te das cuenta de que te estás fallando a ti mismo al creer que tú ya no eres tú. En el primer momento en el que la culpabilidad aflora en tu mente, ya te estás fallando a ti mismo, porque lo que tú eres nunca puede ser culpable. Vamos al punto 3. La más tenebrosa de las piedras angulares que ocultas, una piedra angular es en las bóvedas, es la piedra clave. Tú vas poniendo en una bóveda piedras
cada vez más inclinadas para hacer la curva, se hace poniendo un molde y se van apoyando las piedras, pero al final hay una piedra clave, la piedra de bóveda, que es la que reparte los pesos que le vienen de encima en las otras piedras que lo van repartiendo a otros pilares, ¿no? Eso es una piedra de bóveda. La más tenebrosa de las piedras angulares que ocultas mantiene tu creencia en la culpabilidad fuera de tu conciencia. Claro, cuando tú proyectas la culpabilidad, vas un paso más allá de sentirte culpable. Es decir, vamos a establecer aquí unos niveles encadenados. Primero, has admitido la creencia en el mal en tu mente. Estás viviendo con una mentalidad dual o polar, ¿vale? Crees en el bien y crees en el mal. Esto ya es algo que hay que corregir. Pero si además tú proyectas la culpabilidad fuera de ti y dejas de pensar conscientemente que tú eres culpable y ahora piensas que culpables son los demás o el mundo o el sistema, es un paso más allá. Y para deshacer ese error tienes que dar dos pasos. Primero, dejar de proyectar la culpa fuera de ti, porque si la proyectas, la ocultas, la pasas del consciente al inconsciente y la dejas de ver. Entonces, dejar de proyectar para poder verla y luego viéndola, aplicarle la información espiritual para comprenderla desde otro punto de vista y deshacerla. Claro, no hay culpa. Ahora lo entiendo. Todo lo que me han dicho desde pequeño, que el que hacía esto era culpable y no sé qué, es mentira. No es así. Pero claro, antes hay que dejar de proyectar, porque si no, no ves a lo que aplicarle la información espiritual. Y tú recibes la información espiritual y estás contentísimo con la información espiritual. Fíjate que ahora estoy con la espiritualidad y estoy contentísimo porque no sé qué, porque esto es maravilloso, porque es muy profundo, porque no sé qué, no sé cuántos. Y resulta que como no ves a qué aplicarle la información espiritual porque lo has proyectado fuera de ti, es decir, lo has ocultado, lo has pasado del consciente al inconsciente, pues no estás arreglando nada. Entonces, como dice bien Jesús en un curso de milagros, la corrección de la percepción hay que realizarla por niveles, por escalones. Entonces, primero habrá que dejar de proyectar para ver qué es lo que estaba proyectando y luego aplicarle a eso la información espiritual, deshacerlo al comprenderlo desde otro punto de vista y eliminar definitivamente el problema de la culpabilidad. Pero la más tenebrosa de las piedras angulares que ocultas mantiene tu creencia en la culpabilidad fuera de tu conciencia para que no la veas y no puedas aplicarle la expiación, esa comprensión. Pues en ese lugar tenebroso y secreto yace el reconocimiento de que has traicionado al Hijo de Dios al haberle condenado a muerte. Creencia en el mal, culpa, castigo. Creencia en el mal, culpa, proyección de la culpa, castigo. Y eso es precisamente el segundo paso que hay que corregir si quieres resolver el problema antes que el primero. Diste el primer paso, creíste en el mal, diste el segundo paso, esa culpabilidad que te hacía, que sentías como consecuencia de haber creído en el mal, la proyectas fuera, ahora no la ves. Pues esa es la piedra de bóveda que te está impidiendo resolver el problema. Primero tienes que dejar de proyectar para ver qué estás proyectando y luego aplicarle la información espiritual. Tú ni siquiera sospechas que esta idea asesina, aunque demente, yace ahí oculta, la de la proyección, la de haber condenado a muerte al Hijo de Dios al cual has traicionado. Eso es la proyección. Eso es la proyección. Fijaos, primero no existe la culpa y tú crees que existe. Y luego, no solo crees que existe algo que no existe, sino que lo proyectas sobre otro y exiges que se le castigue. Has traicionado al inocente Hijo de Dios al haberle condenado a muerte. Pues bien, esa piedra de bóveda, la de la proyección, es la que hay que remover antes de poder resolver la cuestión
de examinar la culpabilidad, aplicarle la información espiritual y resolver toda creencia en el mal. Mientras no se hace eso, ahí está, impidiendo que lo consigas. Tú ni siquiera sospechas que esta idea asesina, la proyección sobre otro de la culpa, que te lleva a condenarle a muerte, a asesinarle, aunque de mente, yace ahí oculta. Ni siquiera sospechas que yace oculta. Vamos a ver, pero el mundo no se dedica a proyectar todas las culpas sobre alguien y a buscarle para justiciarle. No es esta la historia de la humanidad. Pero ni siquiera sospechamos que esta idea asesina yace ahí oculta, pues las ansias destructivas del ego son tan intensas que sólo la crucifixión del Hijo de Dios puede, en última instancia, satisfacerle. Las ansias destructivas del ego tan intensas provienen de la intensa creencia en el mal, de la intensa sensación de culpa que nos ha ocasionado insoportable y del miedo inasumible que nos genera el no poder sustraernos a nosotros mismos de la idea del mal, por lo tanto sentirnos culpable, por lo tanto merecer que lo que nos corresponde es castigo y muerte. Y ese miedo al castigo y a la muerte propias es lo que genera las ansias destructivas del ego. Antes de morir yo, mueren todos los demás. Antes de morir mi familia, arraso con todo. Todos son culpables. Entonces el mundo, su historia es a ver quién es más culpable para que no se me considere a mí, cuando realmente todo el mundo se está considerando a sí mismo culpable, aunque lo proyecte, pero lo proyecta continuamente para quitárselo de la consciencia. Pues las ansias destructivas del ego son tan intensas que sólo la crucifixión del Hijo de Dios puede, en última instancia, satisfacerle. No sabe quién es el Hijo de Dios porque es ciego. Efectivamente, una vez que admites la creencia en el mal, te has desconectado de tu esencia, del espíritu, de la divinidad, ya no sabes quién es el Hijo de Dios, ya ves solamente culpables, pecadores por todas partes que tienen que pagar por lo que hacen constantemente. Ya estás ciego, ya no ves nada, solo ves el mal personificado. Mas permítele percibir inocencia en cualquier parte y tratará de destruirla debido a su miedo. Fíjate, esto es una vuelta de tuerca más. Hemos dicho que estaba la asunción de la creencia en el mal en tu mentalidad y por lo tanto la asunción de culpabilidad, la proyección de la misma. Pero claro, todo esto genera, como dice Jesús antes, la mayor de las divisiones en la mente. Todo esto genera una confusión tan enorme debido al miedo profundo que se siente cuando se piensa que uno es culpable y que finalmente le acabarán descubriendo y le llevarán a ejecutar. Ejecución física o civil, da igual, o administrativa, o lo que sea. Es tal el miedo que en cuanto asoma la inocencia de alguna manera en la experiencia de vida de la persona absolutamente poseída por la creencia en el mal y sus consecuencias, cuando asoma la inocencia en algún acontecimiento de la experiencia de vida, no puede permitir que esa inocencia perviva, porque entonces se escaparía de la necesaria justicia que merece todo pecador y todo el mundo es pecador, con lo cual el que proclama su inocencia es doblemente pecador. Pecador porque lo es y además porque lo niega. ¿Cómo que eres inocente? No, 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 no. Aquí no hay nadie inocente, aquí somos todos pecadores. Esta es la historia de las religiones. No de las ideas sobre las que pretendieron fundarse las religiones, sino
la historia de las religiones como consecuencia del apropiamiento por parte del ego de esas religiones. Entonces, imaginaos hasta el punto máximo hasta el que llega esta cuestión. Por ejemplo, en la historia de la humanidad, vamos a poner un punto álgido en la Edad Media, ¿no? Cuando se quemaba a todo lo que se movía que no fuese amigo de los poderes o del inquisidor, o en cualquier momento que alguien señalaba a otra persona, esa persona ya podía despedirse e irse a pasar un rato calentito en la hoguera. Pues bien, en esa época la inocencia era algo que se perseguía innominadamente. ¿Por qué? Porque no había nadie inocente. Entonces, en cuanto aparecía alguien inocente, era sospechoso de culpabilidad. Y se le quemaba en la hoguera también. No, 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 que este es inocente. ¿Cómo que este es inocente? Tú estás blasfemando. Este es un pecador como todos los demás. Pues ahora a la hoguera tú y él, los dos, por hablar de inocencia. Esto es a lo que se está refiriendo Jesús. Y esto, en el ejemplo extremo de la historia de la humanidad en la Edad Media, se sigue repitiendo. No se quema la gente en la hoguera, pero se sigue repitiendo constantemente. Mas permítele percibir inocencia en cualquier parte y tratará de destruirla debido a su miedo. No puede haber nadie inocente, porque aquí todo el mundo es pecador. Si hay alguien inocente, es que es un pecador mucho más pecador que los demás, es un pecador camuflado y entonces debe pagar el doble. 4. Gran parte del extraño comportamiento del ego se puede atribuir directamente a su definición de la culpabilidad. Para el ego, los inocentes son culpables. Hombre, por supuesto que sí. O sea que si todo el mundo es culpable y viene alguien y dice que es inocente, ese es el más culpable de todos. Los que no atacan son sus enemigos. ¿Por qué? Hagamos una radiografía psicológica interna de este personaje para el cual todo el mundo es culpable. Y en cuanto se encuentra con el inocente que no ataca, le está además recordando a él, le está sirviendo de reflejo y le está recordando. Por un lado, en un nivel que él es culpable, al percibir realmente, en el caso de que pudiese percibir un acto inocente fuera de sí, entonces le pondría a él en evidencia, con lo cual no podría admitirlo. Dada la consideración de culpable que se tiene, no puede admitir que haya alguien que no lo sea. Eso en un determinado nivel psicológico. Pero en un nivel psicológico más profundo, el miedo atroz de que las cosas no sean como se cree que son. Y si uno piensa que todo el mundo es culpable, el que aparezca un inocente, tal como apareció Jesús en su momento y así fue tratado por el Sanedrín. Cuando se cree que todo el mundo es culpable, el que aparezca una persona que claramente es inocente es aterrador porque está sugiriendo que el sistema está completamente equivocado y que tú estás completamente equivocado. Y si el sistema y tú estáis completamente equivocados y no todo es culpabilidad porque ahí hay una persona que está rezumando inocencia por los cuatro costados, entonces ¿quién eres? Es un ataque contra la identidad del culpable el que aparezca un inocente. Este en el segundo nivel más profundo psicológico. El que aparezca un inocente es un ataque contra la identidad del culpable. No lo puede admitir. Para el ego los inocentes son culpables, los que no atacan son sus enemigos. Porque al no aceptar su interpretación de la salvación, se encuentran en una posición excelente para poder abandonarla. ¿Cuál es la interpretación de la salvación del ego? Proyectar la culpa, declarar culpable a otro, castigarle y extinguirle y terminarle y asesinarle. Esa es la salvación para aquel que está profundamente imbuido de la creencia en el mal. Pero
¿Qué ocurre si aparece una persona realmente inocente? En ese segundo nivel de efecto psicológico que tiene en la persona que está regida por la creencia en el mal y la culpabilidad. No es posible que esta persona deambule por el mundo, porque significaría que todos los demás estamos equivocados y por lo tanto no sabemos ya ni quiénes somos. Esto no puede ocurrir. Este inocente no puede circular. Vida de Jesús. Los que no atacan son sus enemigos, porque los que no atacan, al no aceptar su interpretación de la salvación, que es todo el mundo es culpable y hay que castigarle, se encuentran en una posición excelente para poder abandonarla. Y tú no vas a abandonar mi interpretación de la salvación, porque mi interpretación de la salvación tiene que ser generalizada para todos. ¿Cómo que vas a contradecir mi interpretación de la salvación? ¿Y dónde quedo yo? No, 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 no. Tú te sometes a mi interpretación de la salvación y tú no eres inocente y tú eres culpable y por declararte inocente vas a penar el doble. Se han aproximado a la piedra angular más recóndita y tenebrosa de los cimientos del ego, los inocentes. Cuando aparece un inocente, cuando aparece Jesús por allí, y se ve, como he dicho antes, que exuda inocencia por todos sus poros, se aproxima a la piedra angular más recóndita y tenebrosa de los cimientos del ego. Yo hablo del Sanedrín porque fue al final quien le condenó, pero imaginaos la mentalidad en aquella época egoica que lleva a Jesús a pasar por su condena, pasión y crucifixión, ¿no? Que esto se repite igualmente ahora. Estamos poniendo aquel ejemplo, bueno, pues porque nos viene muy bien al caso, porque es Jesús además el autor revelador de esta información. Pero el inocente se aproxima a la piedra angular más recóndita y tenebrosa de los cimientos del ego, del que se siente culpable porque cree en el mal. Y si bien el ego puede tolerar que pongas en duda todo lo demás, este secreto lo guarda con su vida, pues su existencia depende de que él siga guardando dicho secreto. ¿Y cuál es ese secreto? El que todo el mundo es culpable. O en definición negativa, no existe la inocencia. No me vengas a desvelar el que la inocencia sí existe, porque todo este sistema de experiencia humana se basa en que no, y vas a venir a estropearlo, y vas a venir a revertir todo. Y entonces, ¿dónde vamos a parar los que somos aquí, los cabecillas organizadores de este sistema de vida basado en la culpa, en el castigo y en la muerte? No vas a conseguirlo. Te puedes aproximar a la recóndita piedra angular que guarda el secreto, pero no vas a conseguir desvelarlo. Por lo tanto, es este secreto lo que tenemos que examinar, pues el ego no puede protegerte de la verdad, y en presencia de esta, él se desvanece. Efectivamente, todo esto que explicamos tiene una consecuencia muy interesante, muy interesante. ¿Qué es lo que tenemos entonces que llegar a terminar de examinar según la metodología que nos ofrece Jesús en un curso de milagros? Para poder llegar a la liberación completa, finalmente tendremos que aproximarnos a nuestra propia piedra angular más recóndita y tenebrosa de los cimientos de nuestro sistema de pensamiento y enfocar ahí con la linterna. Porque cuanto más nos aproximemos, lo sabremos porque más miedo tenemos. Es decir, cuando frente a la información espiritual surja un miedo atroz, que frente a esta información espiritual absolutamente no dualista y máxima, que son, pues bien, un curso de milagros y un curso de amor aquí, ahora mismo. En realidad toda la revelación espiritual va a tender hacia esto, pero esto es como la información en barra,
Estás en barra, esta es absolutamente intensificada. Pues bien, cuando ante la información espiritual no dual que nos ofrece un curso de milagros, nosotros sintamos miedo, ahí está el secreto guardado por la piedra angular más recóndita y tenebrosa de nuestro sistema de pensamiento. Ahí está, ahí es donde tenemos que enfocar. Por lo tanto, es este secreto lo que tenemos que examinar. Pues el ego no puede protegerte de la verdad, y en presencia de esta, él se desvanece. ¿Y cómo notamos nosotros que estamos llegando a la verdad? Porque el ego se pone nervioso. ¿Y cómo notamos que el ego se pone nervioso? Porque sentimos miedo. ¿Sientes miedo frente a la información espiritual? El ego se está poniendo nervioso porque esa información está poniendo el dedo en la llaga. Punto 5. En la serena luz de la verdad, reconozcamos que crees haber crucificado al Hijo de Dios. Crees en el mal, no puedes sustraerte a ti mismo de las consecuencias de la creencia en el mal, con lo cual te ves malo y culpable y actúas el mal, y lo llevas a efecto, y lo sabes y lo escondes. En la serena luz de la verdad, reconozcamos que crees haber crucificado al Hijo de Dios. Has ejercitado el mal, no solo lo has creído, lo has ejercitado, has proyectado, has culpabilizado, has condenado y has causado un grave perjuicio a alguien. En la serena luz de la verdad, vamos a reconocer que crees haber crucificado al Hijo de Dios. Porque al final esto es una representación teatral. No puedes crucificar al Hijo de Dios, pero has proyectado, has señalado, has culpabilizado, has condenado y has generado el daño. Crees haber crucificado al Hijo de Dios. Vamos, en la serena luz de la verdad, a hacer este reconocimiento. No has admitido este terrible secreto porque todavía desearías crucificarlo si pudieras encontrarlo. Claro, claro, porque sigues inmerso en la creencia en el mal. Nada ha cambiado. Te sientes tú más malo, es más, peor, pero tú sigues con tu creencia en el mal que te hace sentirte culpable, que lo proyectas sobre los demás para liberarte de esa sensación de culpabilidad. Yo no soy, es él que es malo. Y entonces tú sigues. Entonces, ¿cuándo rompemos el bucle? Tenemos que serenamente reconocer que creemos haber ejercitado el mal, que creemos. En una visión no dual el mal no existe, no podemos haberlo ejercitado. Pero serenamente reconozcamos, pues sí, efectivamente, creo que he actuado el mal, creo que lo he ejercitado, me acuerdo de circunstancias concretas. No has admitido ese terrible secreto porque todavía desearías crucificarlo si pudieras encontrarlo. Es que igual si estás en la misma situación vuelves a actuar de la misma manera. Todavía. ¿Dónde rompemos el bucle? ¿No te das cuenta que seguirías volviendo a actuar de la misma manera? ¿No te das cuenta de que lo sigues haciendo a diario? Alguien puede pensar, no, yo ahora soy muy espiritual. Y le diría a Jesús, todo lo que no es amor perfecto es miedo. Todo lo que no es amor perfecto, todo lo que no es perfecta visión de inocencia, es visión de culpabilidad. Se puede culpabilizar a alguien simplemente con un gesto de la cara o con un movimiento de los ojos. ¿No lo sigues haciendo? ¿En ningún momento? Vamos a reconocerlo, sí, porque tenemos que partir de la verdad. Es que nos sigue ocurriendo que da igual quemar a alguien en la hoguera que hacer un gesto de ojos que culpabilice a otra persona, a tu hijo, a tu pareja, a tu... Da igual. Lo que late de fondo es la culpa y la creencia en el mal. Exactamente lo mismo. Vamos a reconocerlo. Tenemos que examinarlo. Tenemos que reconocer que está ahí todavía. No obstante, este deseo volverías a culpabilizar, volverías a crucificar, da igual, lo de los grados es solo de aquí, si hay culpa, punto, da igual. Este deseo ha hecho que el Hijo de Dios se mantenga oculto de ti
ya que es un deseo aterrante y por lo tanto temes encontrarlo. Y cada vez que tienes un gesto de culpabilización a alguien, fíjate que un gesto es mucho menos que quemar a alguien en la hoguera, pero a efectos de el despertar espiritual es lo mismo, es lo mismo. Sigue habiendo culpa, sigue habiendo creencia en el mal. Y esto es lo que ha hecho que no percibas la inocencia. No la puedes percibir. Mantiene al Hijo de Dios oculto de ti, ya que es un deseo aterrador y por lo tanto temes encontrarlo. No, si solo he hecho un gesto para que vea lo mal que lo ha hecho y no sé qué. Igual, has culpabilizado, lo has proyectado, hay creencia en el mal, estás en las mismas, estás en lo mismo, estás igual. Es decir, no estás igual en grado, pero el despertar espiritual implica el salto, no la disminución del grado de la culpabilidad, el salto hacia la inocencia. Desterrar completamente de tu mentalidad la idea del mal, la creencia en el mal. La manera en que has lidiado con este deseo de matarte, porque siempre que hay una culpabilización, una proyección de la culpabilidad, siempre implica una ratificación de la culpabilidad en ti mismo cada vez más inconsciente y siempre implica una condenación de ti mismo. La manera en que has lidiado con este deseo de matarte es desconociendo tu identidad, identificándote con lo que no eres. Todo esto más allá de que si en realidad aquí lo que estamos representando es la separación, pero somos unidad, pues cualquier cosa que haces con los demás la estás haciendo contigo mismo. Esto pasándolo por encima, porque la consciencia de unidad no es sencillo retenerla en tu mente constantemente. Entonces partamos de que no es sencillo retener la consciencia de unidad y que por lo tanto cada vez que culpabilizas a alguien sepas que te estás culpabilizando a ti mismo, que es lo que técnicamente ocurre en realidad. Pero bueno, por eso de repente Jesús cambia y en vez de hablar de el Hijo de Dios como alguien fuera de ti, habla de ti mismo, porque está intercambiando para que veas si es que finalmente somos una unidad, aunque representemos la separación con cuerpos y personajes, no sé qué. Has proyectado la culpabilidad. La manera en que has lidiado con este deseo de matarte, frase anterior, es desconociendo tu identidad, deseo de matarte. Da igual que desees matar a otro, es a ti mismo, finalmente. Es desconociendo tu identidad, quién realmente eres. No, yo cada vez que proyecto, estoy afirmando que soy quien no soy. Cada vez que me siento culpable, estoy afirmando que soy quien no soy. Cada vez que aplico la creencia en el mal a la interpretación de cualquier acontecimiento percibido, estoy afirmando que no soy quien yo soy. Has proyectado la culpabilidad ciega e indiscriminadamente. Es que esto es verdad. En cualquier conversación. Pero no has podido descubrir su fuente. Has proyectado la culpabilidad, pero no has podido descubrir su fuente. ¿De dónde viene pensar que todo el mundo es culpable? Pues el ego quiere destruirte y si te identificas con él no podrás sino creer que su objetivo es también el tuyo. El ego quiere destruirte, pero no quiere que sepas que quiere destruirte. Porque mientras tú estés destruido, que significa sin saber quién eres, es decir, aquí en la experiencia humana estamos destruidos porque no sabemos quiénes somos, entonces él pervive. Con lo cual, pues él intenta constantemente destruirte, es decir, que no descubras quién eres, para poder él seguir perviviendo. 6. Y ya pues vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Pues o paramos aquí o continuamos. 50 minutos. Se nos va a hacer demasiado largo si continuamos. Me va a dar la tentación de ir más deprisa y
No, lo vamos a hacer porque lo que queda ya realmente hemos visto lo más conceptual y lo que queda puede ir más rápido. Vamos a continuar hasta el final. 6. He dicho que la crucifixión es el símbolo del ego. Culpables por todas partes que deben penar. Culpables por todas partes que deben pagar por sus pecados. La crucifixión es el símbolo del ego. Tengo que destruir a todos los culpables. Cuando el ego se enfrentó con la verdadera inocencia del Hijo de Dios, vida de Jesús, de hecho Jesús está hablando de su vida en la tierra en este momento, cuando el ego se enfrentó con la verdadera inocencia del Hijo de Dios, intentó darle muerte. Esto no puede ser. Y la razón que adujo fue que la inocencia es una blasfemia contra Dios. Aquí todo el mundo es culpable y todo el mundo peca. ¿Cómo viene alguien diciendo que es el Hijo de Dios y que es inocente? Ese es el más culpable de todos, a la crucifixión. Para el ego es Dios. Y la inocencia tiene que ser interpretada como la máxima expresión de culpabilidad que justifica plenamente el asesinato. Pero vamos a ver, ¿cómo me vienes tú a mí diciendo que eres inocente? Eres el más culpable de todos, el primero que debe ir al patíbulo. Inmediatamente. Todavía no entiendes que cualquier miedo que puedas experimentar en conexión con este curso, esto es lo que decíamos antes. Esta es la frase fundamental con lo que hay que quedarse aquí, y es esta. Nosotros somos los miembros del Sanedrín. Somos los miembros del Sanedrín condenando a Jesús. Todavía, si no hemos dado ese salto, somos aquellos que están identificados con un sistema de pensamiento basado en la creencia en el mal y en la culpa, y la proyectamos fuera y no podemos descubrir la inocencia porque nos parece una blasfemia, porque no existe la inocencia. En algún momento todavía representamos esos papeles. Por eso Jesús, sabedor, nos dice: todavía no entiendes que cualquier miedo que puedas experimentar en conexión con este curso. ¿Y por qué experimentamos miedo en conexión con este curso? Si no es porque todavía tenemos arraigada la creencia en el mal. Procede, en última instancia, de esa interpretación, que la inocencia es la mayor de las culpabilidades. Cualquier miedo que experimentemos cuando estudiamos un curso de milagros, cuando lo estudiamos y lo intentamos aplicar, cualquier miedo que experimentemos proviene de no creer en la inocencia porque seguimos creyendo en el mal y en la culpabilidad. Eso es lo que nos dice Jesús. Pero si examinases las reacciones que éste suscita en ti, te convencerías cada vez más de que eso es cierto. No entiendes que cualquier miedo que puedas experimentar en conexión con este curso, procede de interpretar que no hay inocencia, que todo es culpabilidad. Cualquier miedo que experimento cuando estudio un curso de milagros e intento aplicar a mí esta enseñanza, cualquier miedo proviene de la creencia de que no hay inocencia, de que hay culpabilidad y de que yo soy culpable. Pero si examinases las reacciones que ese miedo suscita en ti, te convencerías cada vez más de que eso es cierto. Claro, a ver, ¿por qué me da miedo cada vez que un concepto de un curso de milagros lo entiendo y digo, aplicar esto me va a resultar muy complicado a mí aplicar esto? Porque fíjate, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? De que sigues considerándote culpable, porque sigues manteniendo la creencia en el mal como un fundamental pilar de tu mentalidad, de tu sistema de pensamiento. Punto 7. Este curso ha afirmado explícitamente que su objetivo es tu felicidad y tu paz. Oye, que esto es un curso de entrenamiento mental para que seas más feliz y estés más en paz. Paz, dicha y gozo, profundos, estables y duraderos.
Vale, yo me lo creo. Me pongo con ello y empiezo a sentir miedo. ¿Por qué? Porque te sientes culpable. No pasa nada. Pero interprétalo como un indicio. Ah, mira, que empiezo a sentir miedo cuando estudio un curso de milagros. Ahí está. Ahí está donde tengo que enfocar. Ahí voy acercando el dedo a la llaga. Te dice Jesús. Tienes que hacerlo así. A pesar de ello, de que este curso ha manifestado que su objetivo es tu felicidad y tu paz, le tienes miedo. Se te ha dicho una y otra vez que te liberará este curso, esta información, la espiritualidad profunda general. No obstante, aunque se te ha dicho una y otra vez que te liberará, reaccionas en muchas ocasiones como si estuviese tratando de aprisionarte. Es que esto de un curso de milagros es muy complicado, es que es muy complicado. Tienes miedo a soltar la creencia en el mal. ¿Qué va a ocurrir si mi entorno, mi mundo, todo está... Esto es un sistema, entonces que me salgo del sistema y entonces ¿quién soy? ¿Quién soy a partir de ahí? Un curso me aprisiona, me aprisiona. A menudo lo descartas, la información espiritual, con mayor diligencia de la que empleas para descartar los postulados del ego. Examínalo. Es decir, ¿cuántas veces fallas en vigilar tu mente? Fallas invigilando de tu mente en cuanto a la aplicación de los principios de este curso, que es un curso de entrenamiento mental. Es de aquí. ¿Cuántas veces fallas? Descartando los postulados de esta información con mayor diligencia de la que empleas para descartar los postulados del ego. ¿Cuántas veces ocurre? No pasa nada, pero tienes que darte cuenta de que está ocurriendo. En cierta medida, pues, debes creer que si no aprendes el curso te estás protegiendo a ti mismo. Pensamiento inconsciente. Y de aquí vienen las resistencias a poner en práctica esta información. Resistencias muy potentes, muy poderosas, hasta que vas venciéndolas poco a poco. Es ir desmontando el muro ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo. Si te pones a darle patadas al muro, vas a entrar en pánico. Entonces tú vas desmontando ladrillo a ladrillo. Eso sí, desmontando. Porque si no desmontas y crees que estás quitando ladrillos del muro, pero en realidad no los estás quitando, pues sigue el muro ahí. En cierta medida, pues, debes creer que si no aprendes el curso te estás protegiendo a ti mismo, pensamiento inconsciente, y no te das cuenta de que lo único que puede protegerte es tu inocencia, la fortaleza de la inocencia. ¿Cómo que mi inocencia me puede proteger? Sí, la inocencia te hace invulnerable, lo hemos estado viendo en el otro epígrafe. La culpabilidad acredita frente a ti, según tu propio sistema de pensamiento, un juicio, una condena y un castigo. Y eso es inevitable. Si tú destierras de tu sistema de pensamiento la creencia en el mal y abandonas toda culpabilidad, consiguiendo liberarte por fin tú de esa mentalidad, entonces no vas a sentirte culpable y no vas a considerarte acreedor de ningún juicio, condena ni castigo. Y como somos creadores de realidad, no vamos a generarnos una manifestación de realidad de juicio, condena y castigo contra nosotros mismos. Eso le ocurre a los que se sienten culpables y eso se ve en su vida. Y si dejas de sentirte culpable, dejas de crear una realidad con esos tintes de juicio, condena y castigo. Estas son las consecuencias de cambiar tu mentalidad. No es solo que cambies tu mentalidad, es que empiezas a crear en función de la nueva mentalidad, una nueva experiencia de vida. Y ahí te das cuenta de la fortaleza de la inocencia, porque no creas en contra tuya. 8. La expiación con mayúsculas, la comprensión, el deshacimiento del error, la forma en la que podemos definitivamente remover de
nuestro sistema de pensamiento, la creencia del mal y la culpa, la expiación, se ha interpretado siempre como lo que libera de la culpabilidad. Y esto es cierto si se entiende debidamente. Claro, las religiones aplicaron para liberarte de la culpabilidad, tienes que pagar. Entonces, se introdujo la noción del sacrificio. Los dioses están enfadados con nosotros, no llueve, vamos a sacrificar a aquellos que consideremos que son los más culpables de la tribu para conseguir liberar de la culpa a la tribu y que vuelva a llover. Esto está en las religiones. Esto es la base del cristianismo. Porque gracias al sacrificio de su único hijo, Dios redime de los pecados al resto, del pecado original, no de los pecados particulares, del pecado original. La expiación en un curso de milagros por sacrificio es expiación que lo pone con minúsculas para diferenciarla de la expiación con mayúsculas, que es la comprensión. Tú eres culpable, tienes que pagar. A la crucifixión, fuera, expiación con minúsculas. Tú eres culpable, espera que vuelva a entenderlo. Claro, no eres culpable, ahora lo entiendo. Expiación con mayúsculas. La expiación con mayúsculas se ha interpretado siempre como lo que libera de la culpabilidad, y esto es cierto si se entiende debidamente, como comprensión y deshacimiento del error, no como sacrificio y pena para liberarse de la culpa. No obstante, incluso si yo te interpreto lo que es, si dice Jesús, si yo, Jesús, te interpreto a ti lo que es la expiación, puede que la rechaces y no la aceptes para ti mismo. Fíjate, incluso si yo te cuento que tú no eres culpable, que simplemente tienes que entender que no hay mal y que esto es una experimentación y que tú eres otra cosa, no eres un cuerpo, y que lo que hagas aquí es simplemente para darte cuenta de si se alinea contigo profundamente o no, y que no quedas condenado para siempre. Si yo te lo explico, dice Jesús, es incluso probable que no me aceptes la explicación y que me la rechaces. Si yo te interpreto lo que es la expiación, puede que la rechaces y no la aceptes para ti mismo. Tal vez hayas reconocido la futilidad del ego y de sus ofrecimientos, pero aunque no los deseas, puede que todavía no contemples la alternativa con agrado. Vale, bien. Si yo no hago caso al ego y no proyecto la culpa, porque en realidad ese ha sido el culpable de estas cosas que han ocurrido y lo que tiene que hacer es pagar y no sé qué. Vale, acepto que eso no puede ser así, pero ¿qué alternativa me das tú? La alternativa es considerar que no es culpable, porque tienes que entender que no hay mal. Espérate, que eso ya... eso ya no me agrada tanto. ¿Cómo que no hay mal? Y entonces toda la cantidad de cafres que hay en el mundo por ahí haciendo el mal, ¿qué? Eso ya de que no hay mal, esa idea no me agrada tanto. Tal vez haya reconocido la futilidad del ego y de sus ofrecimientos en proyectar la culpa a los demás y enjuiciarles y condenarles y castigarles. Tal vez haya reconocido que eso es fútil y que no lleva a ningún sitio. Pero aunque no los deseas, puede que todavía no contemples la alternativa con agrado. ¿Cómo? ¿Que no hay mal? ¿Que no hay cafres por ahí en el mundo? Espera. Oye, mira Hitler lo que hizo y ya después me cuentas, ¿eh? No me vengas con historias, oye, que lo que está mal y ese era el peor y no sé qué. Puede que no contemples la alternativa con agrado. Dice Jesús, Jesús lo ve, dice, igual no estás dispuesto a aceptar que no hay mal todavía. En última instancia, tienes miedo de la redención y crees que te aniquilaría. No me creo la expiación con mayúsculas. No me creo que yo no sea culpable. Tiene que haber un engaño. Seguro que si me creo esto, al final soy aniquilado. Eso es un razonamiento que es propio de seguir
albergando la creencia en el mal en tu mente y de no poder sustraerte a ella. Y dices, ¿que me van a redimir? Espérate que todavía no me lo creo. Luego seguro que me queman en la hoguera igual. No te engañes con respecto a la intensidad de ese miedo, pues crees que, en presencia de la verdad, puedes volverte contra ti mismo y destruirte. Es tal el miedo derivado de lo profundamente arraigada que está la creencia en el mal en nosotros, que aunque te digan que no, que eres inocente, que esto es un campo de experimentación, que nada de lo que hayas hecho va a determinar nada en la realidad espiritual de lo que eres, que solo tienes que entenderlo y empezar a comportarte conforme sale de tu interior y alinearte con eso, nada más, elige de nuevo. Y tú no, no me lo creo. Yo he sido muy cafre y seguro que tengo que pagar. ¿Crees que en presencia de la verdad, incluso ahí puedes volverte contra ti mismo y destruirte? 9 y último. 9, punto de conclusión de Jesús, criatura de Dios. Eso no es así. En presencia de la verdad no puedes volverte contra ti mismo y destruirte. Ese secreto por el que te sientes culpable no es nada. Y si lo sacas a la luz lo desvanecerá. No quedará entonces ninguna nube tenebrosa que pueda interponerse entre ti y el recuerdo de tu padre, pues recordarás a su inocente hijo, el que realmente eres, que no murió porque es inmortal, el espíritu. Y te darás cuenta de que fuiste redimido junto con él y de que nunca has estado separado de él. El que puedas recordar depende de que comprendas esto, pues ello implica que has reconocido el amor sin miedo. El que puedas recordar depende de que comprendas esto. Si no comprendes esto, no vas a poder recordar. Pero si comprendes esto, implica que has reconocido el amor sin miedo. Con ocasión de tu vuelta a casa, se producirá un gran júbilo en el cielo, y el júbilo será tuyo. El regreso del hijo pródigo. Pues el hijo redimido del hombre es el hijo inocente de Dios, y reconocerlo es tu redención. Y la redención proviene sencillamente de entender finalmente y sin ambajes que esta es una experiencia de dualidad, que no somos esto, que en realidad somos algo inocente de por sí. Y comprender que todo esto que estamos realizando, sino descubrir eso. Y esa mera idea libera y redime. Pues bien, aquí hemos acabado este epígrafe 2, el inocente hijo de Dios, y para continuar, pues lo haremos con el 3, el miedo a la redención. Va a seguir Jesús profundizando cada vez más para que entendamos perfectamente todos los recovecos de lo que implica el encadenamiento que nos produce la culpabilidad como consecuencia de albergar la creencia en el mal en nuestra mentalidad, y cómo la inocencia, concepto que podemos alcanzar a través de la comprensión y la expiación, cómo la inocencia es un concepto redentor. Pero eso será en otro momento. Ya hasta entonces, prospector.